Buenos días y bienvenidos a Voluntad Infinita. Veis, en el programa de hoy vamos a hablar de Erwin Fromm. Erwin Fromm es uno de los pensadores más ilustrados, importantes del siglo XX. En concreto vamos a hablar de una de sus obras más afamadas, que tiene por título El miedo a la libertad. Aquí tenéis el ejemplar de una editorial, en este caso es Editorial Paigós. Podéis encontrarlo en cualquier otra editorial o bien a través de internet, pero desde Voluntad Infinita recomendamos este libro. Ha sido un libro que ha marcado mi visión sobre lo que puede infringir en caso de someternos por anhelo de seguridad y acabando con nuestra libertad, por lo que significa para Erwin Fromm en sí la libertad, desde un sentido negativo y un sentido positivo. Y si lo leéis, veréis que tenemos puntos de encuentro con la filosofía de Erwin Fromm. Veréis, Erwin Fromm hablaba de que desde que nosotros nacemos tenemos que depender de nuestros progenitores. Digamos que existe una dependencia funcional. Digamos que el gestante no tiene conciencia de sí mismo y la única conciencia que tiene es de su entorno. Su entorno trata de abastecer de todo lo que desea. El gestante, no obstante, es una persona manipuladora que a través de el llanto o a través de la compasión trata de convertirse en el centro de atención. Eso no significa que el gestante tenga una relación afectiva, emocional, que no quiera a sus progenitores y toda aquella persona que se encuentra a su alrededor y que satisface sus necesidades. Por lo tanto, existe una dependencia de la cual el gestante no es consciente, puesto que no es consciente de sí mismo. A medida que nosotros vamos creciendo, empezamos a tener nuestra visión del yo, pero todavía estamos muy censurados por nuestro superego, por ese arquetipo de persona, por ese modelo de persona que tratan de establecer como referente en la educación que nos están dando nuestros padres o en la educación que recibimos a través de intentar asimilar y por lo tanto copiar los comportamientos y conductas de la gente de nuestro entorno, en definitiva de nuestra familia, y cuando ya empezamos a ser lo suficientemente mayores, incluso de nuestras amistades. Lo que sucede es que el individuo, a medida que crece, llega un momento en que rompe con esa funcionalidad primaria. Digamos que el individuo se ve abocado a tomar decisiones por sí mismo, tiene que enfrentarse a la vida, tiene que enfrentarse al mundo, tiene que buscar su propio sino, tiene que buscar su propio sentido de la vida. Digamos que en ese primer contacto, esa primera experiencia con la libertad, que no es más que la capacidad de toma de decisión y capacidad de elección, le genera inseguridad, puesto que no está acostumbrado a defenderse por sí mismo, puesto que no está acostumbrado a guiarse al mismo en su propio camino y a construir su propio camino, sino que está acostumbrado a depender de sus progenitores, de su familia y su entorno, que es quien toma sus decisiones. Y esa libertad le hace sentirse pequeño ante todo lo que le rodea. Eso le genera inseguridad y en última instancia que genera angustia. Ya veíamos que la angustia, que esa tristeza permanente y ese enfado con nosotros mismos que lleva al inmovilismo, a sentirnos incapaces. Y debido a esa inseguridad y esa angustia, el individuo lo que tiene es anhelo de seguridad. Buscando esa seguridad, busca otras asociaciones con otros individuos, con otras instituciones, y por lo tanto lo que surgen son otras formas de relaciones sociales o con otras instituciones o corporaciones donde se establecen relaciones de dependencia, donde nuestra capacidad de decisión, debido a que no se materializa porque no tenemos experiencia suficiente para poderla materializar, la entregamos de nuevo a otras compañías, a otras relaciones o a otras instituciones o corporaciones con las cuales nosotros nos relacionamos, dejando que nos marquen nuestras directrices y, por lo tanto, en la medida que nos sentimos arropados, encontrando esa seguridad que tanto anegábamos, pero por lo tanto acabando con esa posibilidad de libertad. Sin embargo, fijaos que si tenemos la suficiente madurez, existe esa libertad positiva, tenemos esa capacidad de elegir, tenemos esa capacidad de construir nuestra propia vida, esa capacidad de manifestar todo nuestro potencial intelectual, de manifestar todo aquello que sentimos, es decir, la espontaneidad del individuo lleva al autoconocimiento del mismo, a saber cuáles son nuestras virtudes, en qué somos virtuosos y a partir de ahí
cuáles son nuestros anhelos, cuáles son nuestros sueños y hacia dónde queremos caminar, hacia dónde realmente queremos llegar. Como veis, es un poco la filosofía que defendemos desde Voluntad Infinita. Por ende, lo que sucede es que cuando el individuo ha vivido esa experiencia de libertad negativa y no ha conseguido materializar su capacidad por falta de confianza en sí mismo y por sentirse pequeño ante lo que tenía que enfrentarse y se aferra de nuevo a nuevas dependencias, surgen mecanismos, en este caso de evasión, que tratan de aminorar esa inseguridad a partir de esa libertad que no se completa con esa capacidad de decisión y de elección, sino que esa libertad se sentida como la seguridad permanente y donde nos vemos abocados al abismo. Entonces, Erwin Fromm hablan de, en esos mecanismos de evasión, por ejemplo, el neuroticismo. Neuroticismo que veíamos con Freud y que ahora veíamos en mecanismos de defensa, que no son más que mecanismos de defensa que tratan de aminorar esa inseguridad. Esa inseguridad lleva a esa angustia, lleva a sentirnos pequeños y por lo tanto a no enfrentarnos a lo que nos tenemos que enfrentar para seguir adelante, a no ser capaces de intentar esquivar o saber saltar los obstáculos que se nos ponen en nuestro día a día para alcanzar nuestras metas, para seguir adelante. Y lo que sucede es que existen necesidades de asociaciones con otras personas, instituciones que nos reporten esa fortaleza y seguridad que tanto añoramos. Por lo tanto, aquí Erwin Fromm habla de dos mecanismos. Uno es el sadismo, es decir, todos pensamos que esa persona que tiene un carácter autoritario, que es dominante, es una persona, digamos, independiente, es libre porque, digamos, somete a los demás y acaba con la libertad de los demás. Si no obstante, la persona dominante anula la voluntad y la libertad de todo aquel que le rodea o es lo que pretende, no obstante es una persona que se ha sometido ya a una doctrina, a una idea. El dominante considera que lo que él piensa o lo que le han inculcado a pensar es ley de vida, es ley de la naturaleza, es ley de Dios en las personas que son fanáticas y muy religiosas, o es la divina providencia. Fijaos que, por ejemplo, Hitler hablaba del fuerte y el débil, hablaba del darwinismo social cuando era una teoría cuasi científica, es decir, algo que estaba y que era puramente filosófico y que hoy en día incluso está en cuestión, como algo totalmente certero para someterse a esas ideas y posteriormente someter al resto de los individuos a esas ideas y por lo tanto a su propia autoridad. Digamos que el sádico trata de esa identidad que encuentra en esos dogmas a los cuales se somete, de reafirmarla en la medida que expande ese yo convertido en un yo social, en la medida que los demás permiten que el dominante construya su propia actitud, que el pensar y el sentir de los demás esté condicionado por el pensar y el sentir del dominante. Pero sin embargo, el dominante es una persona que tiene ese miedo a la libertad porque no consigue materializar la libertad en la medida que no tiene confianza en sí mismo. Por otra parte, Erwin Fromm habla de las personas masoquistas. Son las que se someten a las personas dominantes y que como subproductos tienen el sufrimiento. Fijaos que la gente piensa que el masoquismo lo que busca y anhela es el sufrimiento. Nadie disfruta con el sufrimiento es un subproducto. Lo que ocurre que el someterse a las personas dominantes y autoritarias hace que esas personas autoritarias guíen a esas personas inseguras y que en la medida que la otra persona dominante toma decisiones tenga la sensación de que está en el camino correcto y por lo tanto encuentre la seguridad que tanto anhelaba. Tanto dominante y sumiso, sádico y masoca son dos personas que se complementan perfectamente pero que se unen a inseguridad. Ya lo decíamos en anteriores vídeos, cuando la gente piensa que normalmente las parejas tienen características o rasgos de personalidad antagónicas y que se complementan como una especie de yin y yang. Es incierto. Lo que les une en este caso es su inseguridad y la dependencia de uno y otro, que encuentran en esa relación que se conforma una sensación de seguridad por parte del sádico y dominante en la medida que impone su propio yo. Eso hace sentirle fuerte y superar esa inseguridad, y por parte del masoquista cuando se somete para que la persona autoritaria tome las decisiones que él no es capaz de tomar porque no se atreve a dirimir cuál es el destino y cuál es su sentido de vida y cómo tiene que enfrentarse a la vida para aferrarse a su propio sentido de vida, y lo que busca es aferrarse al sentido de vida que le marca a otra persona y dejarse guiar por la misma. No obstante, también Erwin Fromm hablaba de auxiliador mágico, es decir, son esas personas que ven
infinitas virtudes y virtudes elevadas al infinito a otras instituciones o a conceptos abstractos como puede ser una deidad, Dios, etcétera, pero que cuando estamos hablando de una personificación de esa idealidad tienen que ver con personas que se le colocan en un altar, tiene que ver con ese príncipe o esa princesa que nos viene a salvar, con esa pareja que en definitiva pensamos que vamos a ser felices al lado de ella, con esa pareja que pensamos que toda nuestra angustia, tristeza y falta de confianza en sí mismo se va a acabar. Eso es el auxiliador mágico y es otro de los mecanismos de evasión que habla Henry Fromm. Y por último, Henry Fromm habla de uno de los mecanismos de evasión que son importantes, que es la destrucción. Fijaos que cuando una persona con cierto carácter dominante que viva su inseguridad no es capaz de someter a los individuos para satisfacer sus propias necesidades, lo que trata es de destruirlos. No tenéis más que verlos en regímenes totalitarios como el nazismo, donde a las minorías se consideraban débiles, a las minorías se les etiquetaban, se les estigmatizaban, y independientemente de su forma de pensar una u otra, en la medida que no concordaba con la identidad del grupo, se le englobaban en un grupo. Se decía de todos ellos que precisamente eran ellos, se les personificaban, y lo que trataban eran de destruirlos. Fijaos que incluso algunas personas que no son capaces ni de controlarse a sí mismos, que ya no encuentran esa seguridad que tanto anegan a través del sometimiento o de la dominación, llegan a la propia autodestrucción, que es el propio suicidio. Tratan en definitiva de aliviarse de ese sufrimiento y dolor que le produce la inseguridad en angustia, y en última instancia, si no lo encuentran en el sometimiento o dominación de los demás, tratarán de destruir aquello que no son capaces de que no son capaces de dominar, y que no se someten a los intereses que dicta en muchos casos las personas autoritarias, y en ese caso lo que llevan es a la propia, en última instancia, autodestrucción. Fijaros que Henry Fromm hace un análisis magnífico sobre el surgir del nazismo en Alemania. Son muchas las personas que piensan que el nazismo fue apoyado por las capas sociales más altas en Alemania. Nada más lejos. Si bien es cierto que las capas sociales más altas, en definitiva, cuando vieron que el nazismo iba a triunfar en Alemania, que tenía el apoyo de una masa importante y que en definitiva no eran los que propugnaban revueltas y revoluciones ni contrariaban al sistema capitalista, definitivamente el sistema capitalista auspició al propio nazismo. Pero en primera instancia, digamos que tras el derrocamiento de la monarquía de Guillermo II, tras la Primera Guerra Mundial, lo que sucede es que empieza a existir un libre mercado donde aquellos que tienen una parte importante de capital pueden invertir con sus propios negocios y aumentar beneficios y por ende su propia riqueza. Eso le confiere mayor estatus y mayor cuota de poder sobre el resto de las clases y estamentos sociales. Fijaros que cuando se proclama la República de Weimar y se aprueba la Constitución, en esa Constitución es la primera Constitución europea donde se reconocen derechos sociales a los trabajadores. Los trabajadores también se ven amparados en la democracia, consiguen derechos debido a que son oídas y escuchadas sus propias demandas a través de sus manifestaciones o de las huelgas que se producen para demandar aquello que consideran que es de su propio derecho. Pero existe una clase media que digamos son jornaleros, que son ganaderos, muchos de ellos incluso provienen de descendencia en la cual hablamos de gremialistas, de artesanos, que no tienen el capital suficiente para, digamos, tener esa capacidad de producción y por ende ese poder dentro del sistema económico y por tanto a nivel social de las capas sociales más altas, y que no son satisfechas sus demandas por parte de esa nueva democracia alemana, que es la clase media, fundamentalmente clase media baja, y que además resulta que no empiezan a encontrar hueco, empiezan a perder hueco dentro del mercado, y aquello que a lo cual le daba seguridad, que era el pertenecer a una clase, un estamento, en este caso se ven, digamos, disueltos de esa clase y se ven como individuos y donde no encuentran ninguna protección ni en el sistema establecido ni en su propia clase, que no, digamos, tienen la capacidad de asociación como tiene la clase trabajadora para exigir que se satisfagan ciertas demandas. Y por ende lo que sucede es que estas personas encuentran en un líder como es Adolf Hitler o en una doctrina totalitaria ese anhelo de seguridad que no le proporcionaba aparentemente la democracia y la República de Weimar, y fundamentalmente fueron aquellos
de la clase media baja los que apoyaron al nazismo. Una vez que esa masa empieza a crecer de apoyo y se hace creciente, habrá otras personas que por el hecho de pertenecer a esa mayoría y poder subsistir y poder vivir terminan teniendo una conducta sumisa y al final una actitud acorde para justificar esa conducta y que no exista un conflicto entre una conducta contraria con respecto a su actitud teniga antes de tener una conducta sumisa con respecto al nuevo gobierno régimen nazi de Hitler. Digamos que las capas sociales más altas lo único que ocurrió después es que viendo el panorama de que podía surgir el Partido Comunista Alemán y que digamos quien podía hacer fuerza a ese Partido Comunista era el Partido Nazi, que era quien más representación tenía, apoyaron lógicamente al Partido Nazi y aunque tuvieron que claudicar y bajar la cabeza ante Hitler, digamos que la expansión y el deseo de colonización de nuevas tierras y a restablecer el imperio alemán llevó a la posibilidad de expandir sus propios mercados y de entender recursos o materias primas a su disposición al alcance que no tenían con anterioridad y a precios mucho más bajos. Eso suponía a la larga mayor beneficios para ellos y por lo tanto incluso el nazismo posteriormente encontró sus cimientos en la propia burguesía que tanto criticaba más que en la propia clase media baja que era la que se sustentaba. Pero en la clase media baja encontraron esa autoridad que de alguna manera se había acabado para los individuos de la clase media baja, puesto que ellos incluso preferían la monarquía que existía con anterioridad porque existía una forma autoritaria de Estado que era ejercida de forma patriarcal por las familias de clase media, por en este caso el hombre de cada familia. Había una ley que era la divina providencia y que esa es la que hacía cumplir el hombre dentro de su propia familia. Ante las nuevas formas de Estado, ante las nuevas formas de costeamiento, de organización, incluso organización familiar, digamos que encontraban ese miedo a esa libertad, esa inseguridad, esa pérdida de todo poder que tenían y por ende, ante una situación como era la de la ampliación de los derechos civiles y las libertades, existían dos posiciones. Por una parte, la demanda de ciertos derechos sociales, que era inexistente debido a que la clase trabajadora estaba cada vez más explotada, y por otra parte, existía la postura reaccionaria de la clase media de una vuelta atrás, de un reforzamiento del poder del Estado, de las tradiciones y costumbres que permitiera mantenerse en las formas de organización anteriores, ya que con esa forma de organización anterior podían subsistir y tenían un nivel de subsistencia mayor del que tienen actualmente, y por lo tanto lo que ellos consideraban es que era inmoral que esa burguesía que aumentaba cada vez más riqueza y más riqueza se enriqueciera a través de la especulación y simplemente por dominio a través del poder y lo que ellos consideraban el manejo de los propios higos del poder. Y por otra parte consideraban injusto que se vieran satisfechas las demandas de la clase trabajadora porque, digamos, ellos estaban por encima de la propia clase trabajadora y sin embargo se estaban rebajando a un nivel bastante similar. Como podéis ver, en este caso explica ese sometimiento a la autoridad de Hitler, a la autoridad de un sistema monolítico del propio partido nazi, pero Hitler y el partido nazi se sometió a una idea que consideraban que era la propia ley de la naturaleza, que era el darwinismo social. La raza aria eran los más fuertes y había que hacer cumplir la providencia, había que acabar con todas esas minorías para asegurar la supervivencia y la evolución de la especie humana. Fijaros que todos los neuróticos que tienen ansias por dominar, por imponerse, siempre hablan del fuerte y del débil. Y cuando tienen comportamientos inhumanos, donde someten, donde humillan, donde vejan, hablan de que simplemente es ley de vida, que se ve en el reino animal y que ellos son las personas que están por encima de aquellos a los cuales someten y que ven como débiles. Por lo tanto, a mi juicio es un libro bastante completo. También veréis cómo se explica el pensamiento único dentro de las democracias y también veréis el auge del protestantismo como una forma de agregar seguridad también a las clases medias bajas, especialmente artesanos y gremialistas, que lo que sucede en la medida que empieza a aparecer la revolución industrial se ven totalmente desamparadas debido a que desaparecen esas monarquías absolutas y esas viejas tradiciones y costumbres. Os animo de verdad a leer este libro, es interesante, de verdad que a nosotros nos ha marcado y veréis que tenemos bastantes puntos de encuentro con el pensamiento de este ilustrado pensador.
en nuestros artículos y nuestros vídeos que podéis ver en Voluntad Infinita. Animaros a que sigáis habiéndonos en Voluntad Infinita, y si es la primera vez que nos estáis viendo, a que entréis en voluntadinfinitablogspot.com.es, que se encuentra abajo de nuestro vídeo. Darle a me gusta si os ha gustado, criticar si consideráis que hay que criticar, y apoyar o dar vuestra opinión. Y nada, sin más, animaros a que nos sigáis viendo, animaros a que sigáis proponiendo los temas a tratar y a que participéis de los ya expuestos. Y como siempre os digo, un abrazo enorme, bien fuerte, y sed felices. Nos vemos en el siguiente video programa.